Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches. Soy estudiante de comunicación Axel Liam Ramos Oropesa y como estudiante de la materia de Literatura y Sociedades 2, actividad no se olvida, hoy traeremos un tema muy importante, muy interesante y muy importante para nuestra cultura. ¿Qué pasa? El 2 de octubre hablaremos de la literatura, pero antes de la literatura o de los poemas de Rosario Castellanos o del texto de Elena Poniatowski o de los poemas de Jaime Sabines, me gustaría primero dar un contexto acerca de qué fue o por qué lleva la matanza o qué es lo que lleva el Tlatelolco. ¿Qué pasa? Que antes de eso o por qué se escribe sobre estos acontecimientos, se trata del 2 de octubre. ¿Qué pasa el 2 de octubre? Pues es el 2 de octubre de 1968 se ve una de las matanzas estudiantiles o de una generación radical en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco a estudiantes de la UNAM y al IPN en la Plaza de las Culturas, una matanza grandísima sobre los estudiantes, una represión cultural, estudiantil y nacional por parte del gobierno en esa época que era de Luis Echeverría y que era subsecretario de la Nación, si no me equivoco, Díaz Ordaz. Díaz Ordaz fue este personaje, que, que activó la alarma o puso el botón para que se dieran esos acontecimientos. Bueno, lo que pasó fue que de civil portando el pañuelo, que lo que pasó fue que tras a las 6 de la tarde o aproximadamente a las 6 de la tarde se aproximaron civiles, se enviaron tres bengalas, una de señal roja avisando que iban a bombardear, en este caso no iban a bombardear, sino que iban a acribillar a los estudiantes, iban a desplegar el movimiento estudiantil. Con, con el Batallón Olimpia, que era ejército del presidente, el cual tuvo un gran impacto años posteriores y que nunca se hizo responsable a los personajes de esos acontecimientos. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasaba es que los estudiantes proclamaban que el movimiento estudiantil, a lo cual era o el por qué los poemas hablan de este tipo de movimientos, es porque los estudiantes buscaban buscaban una mayor replegamiento sobre el gobierno, sobre lo que pasaba en los acontecimientos del poder político y de las demandas que tenían. ¿Qué es lo que pasaba? Que en ocasiones, ¿qué es lo que pasó o qué fue lo que pasó? Que te lo veremos como antecedentes, es que tras una pelea transcurrida en las inmediaciones del Politécnico Prepa 5, tuvieron una problemática entre los estudiantes de la UNAM y los estudiantes del Politécnico, tuvieron una riña, y entonces lo que hizo fue que el ejército militar fuera a apoderarse o fuera a pegarles a los estudiantes en ese lugar, y lo cual provocó las situaciones del 68, el octubre o en septiembre. En septiembre ya se buscaba una pasividad. ¿Por qué? Porque se presentaban los Juegos Olímpicos en esos años y se buscaba que se replegara ese movimiento o que no se veían los problemas de México. Bueno, y los cinco apartados que pusieron los estudiantes era la libertad que todos los presos políticos, la derogación del artículo 145 del Código Penal, la desaparición del cuerpo de granaderos. ¿Por qué? Porque el cuerpo de granaderos seguía apoderándose del IPN de la vocacional número 5 número 12 creo que era, los cuales seguían o en Zacatenco también, los cuales estaban ahí. Destitución de los jefes políticos de Luis Cueto, Raúl Mendiola y Afrías. Raúl Mendiola, también fue uno de los cabecillas que dio la orden para acribillar a los estudiantes. Institución, inmediación de los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. Se dice que hubo la Cruz Roja dio un papel en el cual dijo que fueron 15 niños y 30 adultos, los cuales fueron heridos, lo cual pues es algo ilógico porque fueron más de 5,000 de Fuerzas Armadas y 300 unidades de fuerzas blindadas, y también deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos, lo cual no fue hecho. Y aquí marcamos los antecedentes. ¿Qué fue lo que hablamos de los antecedentes? Eso mismo, que el 22 de julio de 1968 granaderos reprimieron una riña de alumnos de vocacional 5 en el Instituto Político Nacional y la Preparatoria Particular Isaías Ochentera. Lo que hizo fue que hizo una huelga
El 26 de julio exactamente fue que se hizo una huelga. Entonces, tras esto fue que se vino, fue un cuerpo de granaderos propio a reprimir la preparatoria número 2 así como los miembros del Partido Comunista el 26 de julio de 1968. Entonces ya se veía previendo como esta identidad o esta problemática sobre el país, sobre el cuerpo político que estaba en ese entonces, que era el PRI, y que la creación de nuevos partidos políticos era la oposición o era el cual erradicar completamente. E inclusive no se ve un cambio de poder hasta más adelante, que es en la actualidad, que es en el 2024 o en el 2022, que se ganó tras la ultraizquierda de la posesión de López Obrador. Pero, ¿qué fue lo que pasó? La literatura de la onda, que habla de los principios de 1960, habla de eso, de la radicalización de la radicalización de la literatura sobre los chavos en los chavos, de los jóvenes sobre los jóvenes. Esta provocación de ideas de identidad en donde la rebeldía era la oposición del gobierno, era quitar al poder, era radicalizar todo lo que nos tiene a nosotros como jóvenes, toda esta posición de leyes e inclusive lo que se vivía en el país, que eran demasiadas huelgas, hizo que la literatura de la onda, si bien esto es el radicalismo completamente en la literatura, pero también dio un inicio a lo que se verán o lo que es una protesta política en la literatura. ¿Qué hablo con la literatura como oposición? Como Jaime Sabines de Tlatelolco y las montañas, La memoria de Tlatelolco y de Rosario Castellanos, Elena Poniatowski de La noche de Tlatelolco. Todos estos libros o estas pequeñas literaturas muestran una oposición sobre lo que eran los movimientos. ¿Por qué radica de eso? Que la poesía o que tanto Tlatelolco y las montañas hablan sobre todo lo que pasó después. Este, los estudiantes no tuvieron voz, no tuvieron portavoz. Este, cómo es que al gobierno le daba igual cuántos habían muerto, al subsecretario que era un pedazo de mierda, al cual no podías hablarle, no podías decirle sobre los acontecimientos y que se jactaban en la radio, que se jactaban en la radio, que se jactaban en todas partes de lo bueno que había hecho el replegamiento del movimiento. También la memoria de Tlatelolco, que habla precisamente de que se olvidaron de aquellos muertos, pero que la poesía se encarga de eso, de recordar algo que está en nosotros. Es ahí cuando hablamos, si la literatura de la onda habla de toda esta radicalización, de que somos chavos, vamos a seguir siendo la fiesta, vamos a buscar una nueva oposición, la literatura realmente la literatura de oposición o como movimiento surge en el 68 y estas tres personajes como Elena Poniatowski, Rosario Castellanos y Jaime Sabines se dieron cuenta del poder que tenían al escribir sobre aquellos que no podían, que estaban muertos. Y eso es el impacto, me impactó mucho estos fragmentos en donde la literatura cambia la perspectiva en la que vemos nuestro entorno. La literatura ataca al poder intelectual superior, en este caso el gobierno. La literatura hace recordar a aquellos que tiene el poder de recordar a aquellos que no tuvieron la voz y que murieron por parte de los movimientos estudiantiles. También yo quiero dejar una nota que deja Elena Poniatowski en el texto que dice, cambió nuestro país, si el gobierno se hizo más fuerte, el ejército más temible, la policía más brutal, los fines días ordacistas alcanzaron victoriosamente el ultraizquierdismo como desviación política, el quematismo como enfermedad endémica, tal como lo analizó la revista Punto Crítico, dieron un lugar de fenómenos tan aterradores como de los enfermos. La Universidad de Sinaloa, muchachos delirantes que dedicaron punta de pistola a sacar las tripas a las mierdas burguesas. Al PRT en un documento titulado Hablan los presos políticos, caracterizado el proceso de descomposición. Me gusta esta parte porque habla realmente de lo que pasó, de cómo es que se radicalizó y cómo es que se volvió un estado de emergencia y se convirtió en realmente una alta política de la ultraderecha, del poder político y de que muchos años se siguió viendo ese poder político de ultraderecha que se acabó con Enrique Peña Nieto, pero que aún vemos los escasos rasgos de partidos políticos que no se dan cuenta de que si no se busca la literatura en los jóvenes, si no se busca el cambio de mentalidad, nunca se podrá hacer un cambio en las escuelas. Y sobre todo recordar que el 2 de octubre no se olvida.